Muy buenos días, bienvenidos al programa Expresiones sobre la Libertad. Soy Víctor Pavón, estoy nuevamente aquí con usted en BM Online, Canal 21, para promover una línea de pensamiento denominada de la filosofía de la libertad. Justamente este programa tiene como propósito precisamente establecer una serie de cuestionamientos, principios y por sobre todas las cosas, expresiones concretas sobre temas de coyuntura. Pero para analizar los temas de coyuntura, como ustedes saben, no se puede dejar de lado la cuestión que hace al estudio de las ideas, al estudio de la historia, del derecho, la economía. Porque caso contrario, siempre creo yo, estaremos de alguna manera yéndonos en una suerte de círculo vicioso. Y hoy justamente, hablando de círculo vicioso en la cual parece ser que la gente ha tomado posición por una cuestión que obviamente tiene relación con las cuestiones políticas, se refiere precisamente a lo que se denomina la extraterritorialidad. Bueno, ¿qué es la extraterritorialidad? Número uno, ¿hasta qué punto le influye a los países dicha extraterritorialidad? Y por sobre todas las cosas, ¿estamos o no hoy en el siglo XXI, pese a los enormes avances, ante lo que se denomina agendas que no solamente tienen que ver con los estados, sino que con ideas que tratan de alguna manera de mermar y por sobre todas las cosas al final y al cabo de alguna manera hasta hacer desaparecer lo que se denomina el concepto de la soberanía? Bueno, estos temas, estas interrogantes que justamente le estoy mencionando, deben ser analizadas, pero ya de un punto de vista mucho más profundo, porque o si no, empezamos a tomar posiciones, pues empezamos a tener lo que se denomina conclusiones, que en realidad van mucho más allá de la persona sobre la que nosotros estamos hablando. Y concretamente es cierto, yo no puedo negar que la cuestión de la extraterritorialidad de la que voy a hablar en este espacio ciertamente deviene de un tema de la coyuntura política nacional e incluso internacional que está relacionado a un hombre público aquí en el Paraguay. Y esa persona, un hombre público ciertamente que fue presidente de la República, hoy en día es el presidente del Partido Colorado, se llama el señor Horacio Cartes. Yo sé perfectamente, y cualquiera, no hay necesidad de ser ningún estudioso, que a mucha gente le cae muy mal el señor Cartes y desde luego a mucha gente le cae muy bien. Entonces, lo que nosotros tenemos que aquí es saber si el señor Horacio Cartes debe o no ser defendido por las leyes paraguayas, debe o no ser atendido de acuerdo a lo que se llama el debido proceso, debe o no finalmente precautelarse sus derechos, en este caso de inocencia, debe por sobre todas las cosas el señor Cartes tomar en cuenta su situación como ciudadano paraguayo y él puede o no en el territorio paraguayo, en nuestro país y con dinero paraguayo totalmente limpio, sin ningún tipo de problemas, realizar una actividad de compra-venta de acciones, es decir, puede o no vender sus acciones de una determinada empresa, en este caso que se llama la empresa Tabesa, que es la tabacalera del este. Pero insisto, si usted señora o usted señor se queda con que Horacio Cartes es una persona que, como algunos dicen, ya se merece luego que se vaya a la cárcel, que por fin los Estados Unidos le va a llevar a su país para que se quede ahí unos cuantos años, entonces estamos tomando una posición emocional que no puede ser vista como una cuestión benigna. Nosotros no podemos tomar partido sobre una persona o una institución
porque en mi fuero interno por A, B motivos me desagrada. Porque así fuere, si por el simple desagrado que me produce una persona, voy a estar diciendo que es culpable o inocente y que cualquier tipo de ley se le debe aplicar y que ya no importa cuál sea, con tal incluso podamos inventar leyes, entonces estamos volviendo a la Inquisición. Estamos volviendo a la época donde nosotros como paraguayos podemos ya aceptar cualquier tipo de legislación. Y aquí es donde obviamente tenemos que hacer esta reflexión, porque ciertamente lo que le ocurre a Estados Unidos también le afecta de alguna manera lo que le pasa a Horacio Carter le afecta a Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que tenemos que nosotros precautelar aquí? Tenemos que precautelar si realmente hasta dónde avanzan las leyes internacionales, hasta dónde avanza una ley de un país extranjero en otro país. Y que desde luego, si se tuviera que tomar de alguna manera alguna sentencia determinada, pues que se haga de acuerdo al procedimiento debido. Eso es lo que se denomina el debido proceso. Ninguna persona, y los televidentes y los radioescuchas van a poder entender esto, porque es casi de sentido común. No hay necesidad ni siquiera de haber ingresado a la facultad de Derecho, ni de Economía, ni de cualquier facultad. Yo creo que en el colegio todos aprendimos cuestiones básicas, incluso en nuestras familias de alguna u otra manera vamos aprendiendo, porque es casi de sentido común. Fíjense que el tema del sentido común no puede ser soslayado y dejado de lado. Por ejemplo, si a una persona se le va a sancionar, se le va a aplicar una pena, cualquiera sea, es muy importante que la persona previamente sea escuchada. Esto, si ustedes analizan bien, es tan de sentido común que hasta incluso parece tan obvio que no hay necesidad incluso de explicar. Pero esa es la cuestión importante y que lo que se llama también un principio del cual nosotros no podemos dejar de lado. Ese es un principio. ¿Y qué es un principio? Sino un conjunto precisamente de ideas estructuradas y que nos sirven a nosotros de guía porque de manera correcta se expresan. Entonces, ese primer principio, tomémoslo en cuenta. Ninguna persona puede ser sancionada sin antes ser oída. No se le puede sancionar, por ejemplo, a una persona porque robó algo o porque llegó a cometer un delito, porque sencillamente la gente ya dice, no, este está totalmente hecho su culpabilidad. Y en consecuencia nosotros tenemos que aceptar la idea de que no hay necesidad en consecuencia de hacer ningún tipo de proceso probatorio. Ahora bien, ¿dónde se daría esta cuestión de donde no hay necesidad de establecer ningún tipo de pruebas? Cuando existe lo que se llama la confesión de parte. Una persona a quien se le requiere, usted cometió tal delito, tal crimen, y la persona dice, sí, yo cometí ese delito. Y bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona ya expresó de manera pública y ante las autoridades competentes, donde obviamente se tiene que precautelar que esa confesión también sea expresada sin ningún tipo de fuerza extraña. Porque no tenemos que olvidarnos también que las confesiones se pueden hacer de una manera que no precisamente sean expresadas de una manera en libertad, sino que a través de la fuerza. Por supuesto, a una persona a la cual se le dice que le pones una pistola en la cabeza o le decís que al otro lado, ¿verdad?, le llamás por teléfono, mira, acá le tengo a tu mamá o a tu hijo,
y le voy a disparar y le mostrás ahí una suerte de video en directo, y si vos no decís que robaste tal cosa o que le mataste a tal persona, yo le mato a tu ser querido. Esa confesión no es válida. No es válida porque se está haciendo bajo la coacción, es decir, bajo una amenaza inminente, notoria, sobre esa persona que está de alguna manera viéndose en esa situación. Muy bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que analizar aquí? Bueno, el señor Cartes fue llevando a cabo a través de sus negocios una empresa, entre las muchas que tiene, y que se llama Tavesa. Esa empresa incursiona en el ámbito internacional y llegó, desde luego, tomando en cuenta toda la necesidad de conseguir cada vez más dividendos, más rentabilidad, más ganancias, a ingresar al mercado norteamericano. Para ingresar al mercado norteamericano, como ustedes saben, es un mercado muy riguroso donde se tienen que presentar muchos documentos, etcétera, etcétera. Muy bien, esta empresa del señor Cartes ingresa al mercado norteamericano y empieza a hacer lo que se llama la venta y la distribución, básicamente del cigarrillo, que por cierto, por lo visto, es un buen cigarrillo porque tiene mucha demanda. Más allá de que se pueda discutir que el cigarrillo no es bueno o malo, la realidad es que es un producto lícito, al igual que el whisky. El whisky también es un producto lícito. O sea, uno porque tenga que, no puede dejar de hacer una actividad productiva porque sencillamente dicen algunos, eso produce cáncer. Entonces tendríamos que prohibir también el whisky, por ejemplo. Tendríamos que prohibir la ingesta en demasía de carbohidratos. Y así vamos a irnos hacia una cuestión que no tiene ningún sentido. La realidad es que el cigarrillo en sí mismo es una actividad comercial, productiva, que tiene muy buena aceptación a nivel mundial. Muy bien, cuando esta actividad comercial ingresa a un mercado fuera del país, desde luego cumple con ciertas directivas, con ciertas legislaciones que son del país donde se instala ese producto. Lo que ocurrió fue que posteriormente se hicieron al parecer algunas investigaciones de hecho y se le acusa al señor Cartes o a la empresa Tavesa de que parecería que en la empresa hay algunos indicios. Y esto es muy importante expresar. Indicios, no pruebas, de que habría lavado de dinero. Es decir, un dinero que no se sabe su origen, ingresa, en este caso, a la empresa y de alguna manera sirve para producir ese producto denominado cigarrillo. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se instala esa cualidad de indicio, que no es todavía probatorio, empieza lo que se denomina unas sanciones. Sanciones que van, en primer lugar, contra el señor Cartes y luego contra la empresa Tavesa. Y en consecuencia, lo que se dice es que a partir de esas normativas internas en los Estados Unidos, desde luego el cigarrillo de la empresa Tavesa ya no se va a poder vender ni distribuir en los Estados Unidos. Hasta ahí podríamos nosotros de alguna manera estar de acuerdo. Yo ya les digo que yo no estoy de acuerdo porque ahí no se estableció el debido proceso. Internamente en los Estados Unidos no se le impulsó lo que se denomina la notificación procesal para que la parte de alguna manera afectada o directamente afectada pueda defenderse. Es una medida administrativa en donde que se dice que básicamente debido a que hay indicios de lavado de dinero, etcétera, etcétera, pues ahora usted ya no va a poder vender su producto en los Estados Unidos. Muy bien, esa es una cuestión de los Estados Unidos. Es una cuestión que sin duda alguna nosotros podríamos decir está dentro del ámbito de su jurisdicción. ¿Qué significa jurisdicción? Significa el
momento en que una ley se aplica en una determinada situación ante un hecho dentro de un territorio determinado. Por ejemplo, el juez tiene jurisdicción en el Paraguay, un juez, por ejemplo, en lo civil o en lo penal, tiene jurisdicción, o sea, tiene el poder de hacer lugar a lo que se llama su justicia o sus diversas intervenciones. Pero la cuestión viene todavía un poco más delicada. ¿Qué es lo que se empieza a aplicar con relación al señor Carte y a la empresa Tavesa? Se empieza a aplicar una normativa que se llama Ley Magnitsky. La Ley Magnitsky, que por cierto, se inicia su aprobación en el año 2012 con el presidente, en este caso de los Estados Unidos, Barack Obama. Y fue una cuestión por la cual se estableció la necesidad de que aquellas personas que hayan cometido algún delito que le podrían afectar a los derechos humanos de los Estados Unidos, pues los Estados Unidos les puede traer de la oreja, del jopo, a esa persona y llevarlo a Estados Unidos para ser enjuiciado. Esa es la ley Magnitsky. Y en términos financieros, en términos de movilidad del dinero, se hace en los Estados Unidos desde la OFAC. La OFAC es la organización que habla sobre los activos extranjeros que de alguna manera puedan afectar al sistema financiero de los Estados Unidos. Es decir, dinero que podría ser producto del terrorismo, podría ser producto del lavado, podría ser producto de algún secuestro, etcétera, que ingresan a los Estados Unidos y que de alguna manera le podrían afectar, de hecho pueden afectar ciertamente al sistema financiero. Entonces los Estados Unidos pueden defenderse. Todavía hasta ahí podemos decir que está dentro de la competencia y la jurisdicción de las leyes norteamericanas. Bueno, perfecto. Ocurre que ahora la empresa Tavesa, viéndose en esa situación, desde luego tiene una merma importante en la venta de sus productos. Pero ocurre que el señor Cartes, quien era uno de los accionistas mayoritarios de esa empresa, se ve obligado, de acuerdo a esa ley norteamericana y a esa resolución administrativa, a que si alguna vez no quiere seguirte o no quiera tener problemas con los Estados Unidos, y eso significa deportarlo, extraditarlo, multarlo en primer lugar, sancionarlo, entonces se le dice, los Estados Unidos le dice a los países del mundo, en este caso a Paraguay, señor, usted además de no vender más ya su producto aquí en los Estados Unidos, en primer lugar le empezamos a sancionar. Y la sanción que le vamos a dar a usted es que usted en primer lugar se va a despojar de sus empresas en Paraguay. Entonces ahí uno tiene que empezar a analizar. Quiere decir que una ley internacional aplicada por resolución administrativa, nuevamente a través de la OFAC, que cuida los activos de los Estados Unidos para proteger su sistema financiero, empieza a tener directa incumbencia sobre los asuntos de un ciudadano paraguayo, en donde le dicen, usted ahora ya no va a poder vender su producto en los Estados Unidos, lo cual ya dijimos, está bien que, digamos, es una decisión norteamericana, pero avanzan todavía más. Y en consecuencia, ¿cuál es el avance? El avance es que a partir de ahora, el señor Carte tiene que vender todas sus acciones. Perfecto, el señor Carte vende sus acciones. Y al vender sus acciones, entonces viene la otra sanción. Él no puede recibir el monto por la venta de sus acciones porque esa cuenta se va a una cuenta bloqueada. Desde luego el señor Carte tuvo que vender sus acciones, pero la sanción en sí misma
ya es un problema de extraterritorialidad. Que la sanción se haga en los Estados Unidos, desde luego que, como he dicho antes del corte, es absolutamente de competencia de los Estados Unidos. Por ave motivo han dicho, ¿verdad?, que lamentablemente ya no va a poder seguir funcionando esa empresa en categoría de vender y distribuir el cigarrillo. Obviamente es una cuestión que nosotros podríamos discutir. Yo creo que es absolutamente discutible, de luego, porque no se le podría sancionar ni siquiera en los Estados Unidos a una empresa que ha cumplido con todos los rigores y hay sospecha. Esto es muy importante, señora y señor. Es una sospecha de que hay supuestamente lavado de dinero. No hay una prueba. Y en consecuencia, en el Paraguay, acá viene el problema. Se le exige al señor Cartes que venda sus acciones de la empresa. Se despoje de su empresa. Y desde luego, para llevar a cabo esa actividad de compraventa, de venta, en este caso de sus acciones, pues lo que se tiene que es atender ese caso a través del Código Civil. El Código Civil es el código, el conjunto de leyes que regulan las actividades privadas entre las personas y las empresas. Es decir, se van a establecer derechos y obligaciones. Y de luego que la compraventa, todo lo relacionado al campo mercantil, está regulado de luego por el Código Civil, que es una cuestión privada. Y en consecuencia, el señor Cartes lo que dice es, bueno, yo voy a vender, en este caso, mis acciones, pero desde luego tengo que percibir el monto por el cual estoy vendiendo esas acciones. Yo no puedo dejar de percibir por lo que estoy vendiendo. Porque si yo no percibo el dinero por lo que estoy vendiendo, pues quiere decir que allí hay un acto que es contrario a la ley. ¿Y cómo se llama ese acto contrario a la ley por el cual yo vendo algo y no me dan lo que me corresponde? Yo vendo un vaso, vendo banana, vendo lo que quiera, vendo una acción. Muy bien, que es todavía una actividad un poco más compleja, pero estoy vendiendo, yo tengo que percibir dinero. Y ocurre que tampoco le permiten eso. Y ese dinero que debería percibir el señor Cartes tendría que ir, dicen en los Estados Unidos, le obligan en los Estados Unidos, en nuestro país, haciendo, y esto es muy importante, haciendo esa actividad mercantil con moneda guaraní, sin que le afecte al sistema financiero de los Estados Unidos. Ese dinero que percibe ahora el señor Cartes tiene que ir ahora a lo que se denomina una cuenta bloqueada administrada por el gobierno de los Estados Unidos. Aquí hay algo que no está bien. Y lo que no está bien no es que nosotros estemos hablando en defensa del señor Cartes. El señor Cartes tiene sus connotados e importantes abogados, tanto aquí como en los propios Estados Unidos. Pero yo lo que quiero es hacerle entender a la audiencia que no importa si es Cartes o Juan Pérez o Doña María. En primer lugar, esto es importante. Ninguna persona puede ser acusada y mucho menos sancionada, de luego, sin antes que esa persona que es sancionada al menos sea escuchada, que pueda proceder a su defensa, que haga su descargo, como se dice, correspondiente. Y número dos, y ahí viene la cuestión de la extraterritorialidad, que es el tema del cual estoy hablando hoy. Una ley del extranjero que viene a imponerse en nuestro país ya no le afecta solamente al señor Cartes o a doña María o a don Luis. Ya le empieza a afectar a los intereses del Paraguay, porque quiere decir que esa ley ya está dejando de lado, está por encima
de nuestra propia Constitución y en este caso de nuestro propio Código Civil. Quiere decir que nosotros ya perdemos nuestra soberanía. Y vuelvo a insistir, no es un tema que le atañe solamente a Carter. Mañana le puede suceder a cualquier persona. Le puede suceder a la persona que usted más le gusta o más le quiere, o en este caso le puede suceder a la persona que a usted por ave motivo por ahí le desagrada. No sé cómo será esa percepción emocional que usted pueda tener hacia el señor Carter, pero la realidad es que no es de justicia, no es de derecho que se venga a aplicar una ley extranjera y le impida a esa persona percibir su dinero por la venta de sus acciones y que lo tenga que llevar un gobierno extranjero. Acá hay algo que no está bien y es de sentido común, porque cuando a una persona no se le deja tener su dinero, percibir su dinero en un acto legítimo a través del Código Civil y con dinero de nuestra moneda, que es el guaraní, que no afecta ya al sistema financiero. Eso ya está fuera de lo que dice la OFAC norteamericana. No le afecta al sistema financiero norteamericano. Entonces ya estamos hablando de lo que se denomina una confiscación. ¿Qué es la confiscación? Cuando me sacan parte de mi propiedad sin debido proceso y sin ninguna justificación. Y en consecuencia, yo no puedo estar de acuerdo. Yo, Víctor Pavón, ciudadano paraguayo, un simple ciudadano que opina y que tiene una línea argumentativa consistente en defenderle al rico y al pobre, al sabio o al ignorante, a la persona que tenga cualquier color de piel. Yo le voy a defender siempre porque creo que acá hay un acto de injusticia. Lo que pasa es que está involucrada una persona que es cierto, una persona de mucha fuerza económica, de mucha fuerza política, sin duda alguna. Entonces se nos obnubila, dejamos de ver el problema real y nos concentramos sobre esa persona, cuando que en realidad esa persona está siendo objeto de una persecución. Y cuando estamos hablando que una persona está siendo objeto de una persecución, no se olvide que primero puede ser la persona A, pero también luego puede ser la persona B o C. Y además, ¿qué se creen los norteamericanos para venir a establecer su ley por encima de nuestras propias normativas? Cuando esa ley o esa resolución administrativa de la OFAC, por cierto, que es la oficina que cuida los activos extranjeros que ingresan al mercado norteamericano, ¿qué se creen ellos para impedirle a una empresa, en este caso, y a una persona poder realizar sus negocios aquí en el Paraguay, afectándole de una manera ya extraordinaria? Porque de paso, esto es para que la gente sepa, la empresa Tabesa tenía una cierta cantidad de habitantes, de empleados de aproximadamente 800 y ahora resulta ser que está con 450 aproximadamente. Aquí estamos ante un problema. El problema no será que los intereses de las tabacaleras norteamericanas no querrían sacarle de la competencia, del juego de la competencia a una empresa que de alguna manera les podría molestar. Que lo hagan en su país, pero lo que no pueden hacerlo es en nuestro propio país. Y ahí está la cuestión de fondo. Entonces la gente me escribe y me dice, entonces de acuerdo a su argumento, algunos me dijeron, usted debería también oponerse a lo que sucede en Cuba y en Venezuela. Y ahí hay que hacer esta salvedad. La cuestión de Cuba y Venezuela es totalmente diferente a lo que pasa con el señor Carter y Tabesa. Lo que ocurre con Cuba y Venezuela es notorio, de público conocimiento y con absolutas pruebas de que en ambos países no existe democracia. No existe democracia. Y en consecuencia, desde luego que los activos de esos países, de los gobiernos y de los poderosos que están en esos países, se tienen que de alguna manera congelar. Además,
seamos también bien sinceros. ¿Por qué la OFAC? ¿Por qué esa entidad administrativa que es la OFAC, que prohíbe precisamente, ¿verdad?, las transacciones realizadas por personas estadounidenses relacionadas a lo que se denomina el tránsito en el mercado financiero? No, ese dinero de ciertas personas muy conocidas también aquí en el ámbito ya sudamericano también no son afectadas. ¿Por qué lo de Lula no es afectado o lo de la señora Cristina de Kirchner, por ejemplo? ¿Por qué solamente el del señor Cartes? Pero además, vuelvo a insistir, el problema no es el señor Cartes, el problema es una cuestión de la comprensión de la ley. Para eso nosotros nos constituimos en Estado. El Estado, al final y al cabo, ¿qué es el Estado? Es una organización política y jurídica en el cual las personas se reúnen para hacer sus propias normativas. Pero cuando el Estado ya no puede ejercer sus propias normativas dentro de su propio territorio y rige una ley internacional, dejando de lado nuestra Constitución y nuestro Código Civil en este caso, entonces estamos ante una agresión directa a la soberanía nacional. Desde luego, eso no se compadece, existen los tratados internacionales, pero los tratados internacionales, no se olvide, señora, señor, dependen nuevamente de la Constitución, porque hay una figura que yo creo que toda persona debería conocer, todo ciudadano paraguayo debe conocer, ya desde el colegio esto tenemos que aprender, que se llama la pirámide de Kelsen. Primero está la Constitución, luego están los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes y las demás normativas, como por ejemplo las resoluciones. Pero ni tan siquiera un tratado internacional puede estar por encima de la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución del Paraguay? Que cuando un ciudadano paraguayo se ve afectado por una sanción o una pena, ese ciudadano paraguayo, llámese persona física o jurídica, es decir, una persona física o una empresa, tiene que tener debido proceso y no se le puede prohibir que pueda percibir el dinero por la venta de sus acciones. Si nosotros no defendemos la soberanía del Paraguay, si nosotros no defendemos nuestra Constitución, pues quiere decir que ya nos vamos convirtiendo nomás en una colonia de una lejana metrópoli, por cierto, que viene a decirnos lo que nosotros aquí en nuestro propio país vamos a llevar a cabo. Y estoy viéndole ya aquí a mi querido amigo Bruno, con quien vamos a estar ya compartiendo a partir de ahora parte del programa. ¿Cómo estás, Bruno? Buen día. Bueno, te agradezco mucho, buen día, querido Víctor, audiencia. Te estaba atendiendo muy especialmente, es muy grave esto que pasa y cómo desde afuera atacan en este caso a un ciudadano que tiene una solvencia enorme monetaria y también política, como bien decías, pero eso puede recaer sobre cualquier otro mortal de esta geografía. Hay una famosa ley Magnitsky, no sé si vos analizaste este tema, respecto a la OFAC. Uh-huh. La OFAC funciona como unidad de inteligencia y cumplimiento del Ministerio de Hacienda de Estados Unidos, o sea, del Departamento del Tesoro, dentro de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera. Es una dirección del Departamento del Tesoro, esto de la OFAC. Y las ONGs pueden solicitar, atención con esto, según esta ley, la inclusión de alguien entre los castigados. No hay jueces, ni tribunales, ni nada que chequee las acusaciones. Y la ley establecía en su artículo 1263, inciso D, de dedo, que el presidente debía consultar, el presidente de los Estados Unidos,
debía consultar al Congreso de sus decisiones, pero el presidente Obama, en este caso, comunicó que en acuerdo con la doctrina constitucional de separación de poderes, que limita la capacidad del Congreso de dictar cómo el Poder Ejecutivo aplica la ley, mantengo mi discrecionalidad de actuar ante esos requerimientos, entre comillas. La OFAC, o sea, el presidente de los Estados Unidos, la OFAC es el presidente de los Estados Unidos, puede imponer castigos a quienes desobedezcan sus directivas, ya sea multas, congelamiento de activos, procesos confiscatorios, proscripciones, y esto en virtud de las potestades conferidas al mismo presidente de los Estados Unidos por las leyes de comercio con el enemigo y de poderes de emergencia económica internacional. Y está promulgada todo esto por el presidente Jimmy Carter, que habilita al presidente de Estados Unidos el uso de plenos poderes sobre la política comercial, y como parte de su discrecionalidad absoluta, la OFAC, o sea, el presidente de los Estados Unidos, tiene la facultad de establecer excepciones a sus propias reglas, emitiendo licencias generales, las ahora famosas GL, en nuestro debate nacional del que estabas hablando vos. Todo lo contrario, o todo lo anterior, mejor dicho, se encuentra disponible para quien quiera hablar con conocimiento y sin esquivar la esencia misma de todo esto en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Pero es muy fuerte esto de la ley Magnitsky, que vuelve a salir al tapete con este caso otra vez del que estabas vos hablando, pero en dos casos en que la aplicación de la ley llegó a los tribunales norteamericanos. Hubo dos casos por afectar a personas con ciudadanía norteamericana. Fue un caso en el 2009 y el otro en el 2011 ante los tribunales, que comprobaron que la ley Magnitsky viola la cuarta enmienda debido a su proceso, y la quinta también respecto a la propiedad privada, enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. Y ese fue el tema de fondo, Bruno. El tema de fondo es que la OFAC, que es una es una entidad ¿Qué nosotros administrativa. tenemos que ver con la OFAC? ¿Qué tenemos? Quiero saber yo porque... No, la OFAC es una entidad administrativa que guarda relación con el cuidado del sistema financiero, especialmente norteamericano, de Estados Unidos. Es decir, de lo que se denominan los... Dentro y fuera de su territorio. De los activos. ¿Verdad? Dentro y fuera. ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué? Porque hay que ser sinceros, en las últimas décadas el mundo ha cambiado mucho y las transacciones comerciales, económicas, se han vuelto más complejas. Ahí viene, por ejemplo, el tema del lavado de dinero. Yo personalmente, desde luego, creo que los países tienen que tener sus resguardos con relación a esa cuestión. Yo no estoy de ningún modo diciendo que no los Estados Unidos en este caso, o un país determinado, no tenga que de alguna manera tener su control al respecto. El problema está cuando la norma, llámese la ley o la OFAC, que actúa por resolución administrativa, empieza a tener lo que se denomina competencias de orden extraterritorial. Y la competencia extraterritorial solamente se puede hacer, desde luego, a través de los tratados internacionales. La extraterritorialidad es una ficción jurídica. Por ejemplo, una embajada es, digamos, un territorio del país extranjero donde prevalece la ley del país en donde tiene asiento el embajador. Perfecto, eso no hay problema. El tema nomás está que no se puede establecer esa extraterritorialidad
Sacando de lado nuestra Constitución, y cuando una persona realiza en el territorio paraguayo un negocio determinado, lo realiza con moneda nacional, en este caso con el guaraní, tomando en cuenta en primer lugar la Constitución y el Código Civil. Y porque para si colmo, no vamos a volvernos Puerto Rico nomás directamente. claro, y para colmo, una colonia. Y para colmo, porque lo que pasa es que cuando uno analiza este tema, Bruno, y le coloca en el escenario a Cartes o a Taveza, entonces la gente pierde, a mi modo de ver, muchas veces el análisis racional y entramos mucho con la emoción. La realidad es que Taveza y Cartes le piden permiso. ¿Vos te imaginas? Eso ya era luego un acto bastante... Desde el punto de vista de lo que significa la soberanía es criticable, pero yo le entiendo, porque o si no, el avance de esa extraterritorialidad de la influencia norteamericana es capaz de pedir tu extradición sin ningún tipo precisamente de debido proceso. Y vos te vas y entras y te llevan a los Estados Unidos. Ahí no tenés ninguna posibilidad, yo creo, al menos hoy así como estamos, de tener un justo juicio, porque lo que se hizo anteriormente ya estuvo mal. Claro. No está bien que a una persona, cualquiera sea, el señor Cartes o don Luis o doña María, se le impida percibir por sus acciones y que en todo caso, ese dinero que va a percibir nuevamente se vaya a una cuenta bloqueada por el gobierno de los Estados Unidos, que de paso es del Poder Ejecutivo, porque la OFAC, que es una organización de entidad administrativa, depende del presidente de los Estados Unidos. Y es cierto lo que vos estabas diciendo allí, se perdió el concepto de la división de los poderes, donde es cierto, el Ejecutivo puede llevar a cabo ciertas actividades, pero lo que no puede contradecir es la Constitución. Decime una cosa, si vos vendés una, qué sé yo, una quinta, una estancia, vos, Víctor Pavón, a partir de ahora, con todo esto que está saliendo, surgiendo respecto a lo de Taveza específicamente, ¿vos tenés que pedir autorización a Estados Unidos para vender esa estancia? O si vos me vendés a mí la estancia, yo te tengo que pagar en cuotas la estancia. ¿Y cómo es el asunto? ¿No podemos hacer una libre transacción sin...? No, la libre transacción se puede. Pero en la moneda que no sea el dólar. Que no sea el dólar, y enseguida viene lo que se llama el control del sistema financiero, para de alguna manera saber el grado o el origen de ese dinero, el tema del lavado de dinero. Perfecto. Todavía podemos aceptar como una cuestión interesante, porque no se puede negar. Yo no tampoco niego, Bruno, que la cuestión que hace, por ejemplo, al dinero que ingresa y que se vuelve lícito por un acto de secuestro, por ejemplo, venta de armas militares, por cuestiones que hacen, por ejemplo, a una actividad ilícita, drogas, etcétera, ingresan. Esos controles hoy ya existen. El tema está hasta dónde el control hace que otro país tenga que tener la absoluta prerrogativa para que vos ya no puedas disponer de lo tuyo. Y este es el caso que sucede con el señor Cartes. Vos ya no, el señor Cartes, que lo vuelvo a citar por una cuestión simplemente para la expresión didáctica del tema, él no puede realizar, y le fue vedado la venta de sus acciones de su propia propiedad, digamos. De su propia propiedad, afectando sus derechos de propiedad y libertad, cuando que ese dinero, según la OFAC, no, usted no va, ese dinero usted lo va a poner en una cuenta bloqueada. ¿Y qué significa cuenta bloqueada? Pregunta. Que nosotros, los de la OFAC, le vamos a decir cómo usted va a disponer su propio dinero. Y tampoco puede retirar de ahí ese dinero. No se puede así nomás. Se puede ingresar el dinero, pero no retirarlo. Claro. También. O sea, todo está un sistema de bloqueos en donde ahí hay un problema, Bruno. Una acción administrativa. El acto administrativo es una situación que deviene y debe estar autorizado previamente por la ley. No puede un acto administrativo, aunque sea discrecional, no estar dispuesto en la ley. Esa es la diferencia entre la discrecionalidad
y la arbitrariedad. Nosotros en este tema, Bruno, ya no estamos en un acto solamente de discrecionalidad del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos. Estamos entrando en una línea que ya se vuelve arbitraria. Esto que se está haciendo con la ley Magnitsky y la OFAC concretamente, Magnitsky, ya viene en una cuestión que afecta el control constitucional que tiene que venir, en primer lugar, del propio Congreso, pero por sobre todas las cosas de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Porque el control constitucional de los poderes del Estado o de una norma o de un acto administrativo viene precisamente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Eso fue uno de los grandes legados, por cierto, de los propios Estados Unidos. Los Estados Unidos nos enseñaron al mundo, y a mí me parece muy bien eso, de que todos los actos que realicen el gobierno o la administración pública deben tener un control constitucional. La justicia es nuestra última frontera, Bruno. En cualquier lugar del mundo, la justicia es nuestra última frontera, es nuestra última defensa contra el Ejecutivo y contra el Poder Legislativo. La gran pregunta, y yo sé que es un tema de fondo, filosófico, etcétera, y que es muy real también, ¿es la Corte Suprema, al final y al cabo, también nuestra última frontera? ¿Hasta dónde nuestros derechos en el mundo, hoy en el siglo XXI, están siendo afectados por un poder que no se puede negar? Los Estados Unidos es un poder inmenso, en donde vos le tocas a una empresa determinada y no le está afectando solamente en su rendimiento en cuanto se refiere, por ejemplo, a la cantidad de nueva rentabilidad o ganancia, y que disminuye su cantidad de empleados, como está ocurriendo con Tavesa, sino que le afecta a todos los demás proveedores. Y todos tus socios o socios que podrían estar contigo haciendo ese negocio de, no, discúlpame, pero vi que vos estás con un problema con la OFAC y no me conviene porque si no me van a venir a mí después de que a vos te sancionen. Entonces la gente tiene miedo. ¿Cuál es el error de Cartes, de Horacio Cartes en este juego? ¿Por qué se lo está atacando así ahora? Porque vendió las acciones de Tavesa y Tavesa tiene que pagárselas y bueno, y ni siquiera se utiliza la moneda de Estados Unidos, sino el guaraní. ¿Cuál es el error acá? Si vamos a decirlo error, yo creo que hay en dos facetas. A ver. Uno es el error, o podríamos decir cuestión que todavía tiene que ser dilucidada en los tribunales. Sí. O sea, él ingresa al mercado con sus negocios al mercado norteamericano y le dice, no, usted no va, porque tenemos dudas de que el dinero que usted está ingresando realmente sea lícito. Perfecto, eso está en los Estados Unidos. Y eso se tiene que dilucidar. Cartes tiene sus abogados en los Estados Unidos. Perfecto. Sí, sabemos. El error sí que se está cometiendo, a mi modo de ver, contra el señor Cartes, es que esa ley extraterritorial que ingresa al territorio paraguayo ya le está afectando su derecho de propiedad y su derecho de libertad. Y en consecuencia, ahí podemos hacer... Y de muchos paraguayos. Y de muchos paraguayos, de luego. ¿Cuántos funcionarios tiene ahí? Directa e indirectamente están siendo afectados. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, a mi modo de ver allí, es... ¿No será que nosotros estamos ante una circunstancia por el cual el gobierno de los Estados Unidos está empezando a poner sus manos en las decisiones que nosotros mismos los paraguayos podemos tomar? Porque no puede ser que el señor Cartes no pueda percibir el dinero por la venta de sus acciones cuando se hizo en moneda nacional guaraní, que no afecta al sistema financiero norteamericano, número uno, y número dos, que su dinero que tenga que percibir lo tenga que bloquear nuevamente el gobierno de los Estados Unidos, en este caso el Poder Ejecutivo. No el gobierno en su totalidad, el Poder Ejecutivo en el uso de esa... El presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos en el uso de esa discrecionalidad, que ya no es discrecional, sino que ya se vuelve arbitraria. 10.000 funcionarios en forma directa e indirecta maneja, digamos, contrata la nación. O sea, 10.000 funcionarios están afectados a Tavesa, al sistema Tavesa, digamos, ¿verdad? Ese otro punto nomás, Bruno. Es mucha gente. No, mucha gente. Ese es un tema real, es un tema...
Te pongo nomás otro ejemplo para que la gente entienda el tema de la extraterritorialidad. O sea, son 10.000 familias, porque por supuesto, jefe de familia y sus nosotros tenemos acuerdos, tratados internacionales, por ejemplo la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Perfecto, no hay ningún problema. Ocurre que viene la Agenda 2030 y la ONU dice, esta es la agenda que hay que aplicar en los países. Perfecto, no hay problema. ¿Quién no quiere bajar la pobreza? ¿Quién no quiere que haya mejor educación? Perfecto, no hay ningún problema. Yo personalmente, en cuanto se refiere a los objetivos per se, no estoy en desacuerdo. Lo que estoy en desacuerdo es en el modo que se quiere llevar a cabo. Por ejemplo, en cuanto se refiere a las cuestiones de familia, a las cuestiones que se refieren al género y al sexo, lo que se implementa son políticas que son ajenas a los intereses del Paraguay. En nombre de la inclusión social, en nombre de la igualdad, se está socavando y se está directamente influyendo, y en este caso violando, preceptos claros de la Constitución del Paraguay. Por ejemplo, en la Constitución del Paraguay dice que el matrimonio es hombre y mujer. En el Paraguay no existe hombre, hombre y mujer y mujer. Más allá de las discusiones que podemos dar, no hay ningún problema. Pero hoy, en la Constitución de 1992, el matrimonio es hombre y mujer. Así, claramente. Y la patria potestad otorgada a los padres está perfectamente definida en nuestra Constitución y en nuestras leyes. No es lo mismo de lo que pasa en varios sectores o en varios lugares de Europa, donde lamentablemente... Y de Estados Unidos, porque el embajador dice, claro, fulano de tal, y esposo, dice, en la invitación. ¿No te parece? No, ¿Y por qué tuvo que agregarle al esposo? Es una cuestión personal. Pero vos estás señalando algo fundamental. Claro, pero porque el embajador es este señor, que no sé ni cómo se llama. ¿Cómo se llama? Mark Oldfield. Claro, él es el embajador. Claro. Que venga con un gato, con un perro, con el que sea, no nos interesa a nosotros. En varias partes, en España, en Francia, en Alemania, etcétera, especialmente Francia y España, Italia, estamos teniendo un problema en cuanto a lo que se refiere a hasta dónde las familias tienen la patria potestad sobre sus hijos. O sea, tienen la decisión para educar a sus hijos. Y la realidad es que esto está cambiando debido a estas leyes de carácter extraterritorial que ingresan en esos países. Entonces le dicen al niño, ejemplo, esta actitud al niño de le dicen, mira, si vos a los 12 ejemplo. años querés ser niña, pues podés tener el derecho de ser una niña, con tal de que lo pueda hacer la denuncia correspondiente o te vayas junto al profesor de tu escuela, etcétera, y puedas decir, no, yo ahora me autopercibo, siendo niño me autopercibo como niña. Eso no está bien. No está bien porque primero tenemos que defender el concepto de la familia. Y tenemos que defender, en este caso, Bruno, para terminar, el concepto de la Constitución Nacional del Paraguay. Y el Código Civil, volviendo al tema que estamos hablando. ¿Cómo se presentó este embajador? Va en contra de todo esto que estás diciendo vos, ¿verdad? Porque más allá de la ideología que él quisiera con la que quisiera embanderarse, él es embajador de Estados Unidos. Totalmente. Y si trae al perro, al gato, a la madre, al abuelo, al bisabuelo ahí a encamarse, no nos interesa a nosotros. Él es el embajador. Totalmente. Y la invitación es de él, no de el esposo además. Él o de ella, no sé cómo es el asunto. Viste que ahí ya está mal también la historia. Porque ahí ya nos afecta a nosotros. De acuerdo a lo que vos estás diciendo sobre la Constitución nuestra y los valores que rigen acá en Paraguay. Y te digo por qué, Bruno. Ocurre que las embajadas, ¿cómo surgen? Las embajadas surgen para que un Estado determinado pueda tener una representación en otro país. Y lo que se concibió en el derecho internacional o en el derecho diplomático a nivel mundial es que el embajador sea una persona que pueda incentivar buenos lazos, claro, no solamente comerciales, sino culturales, que tengan que ser afines a los países a los cuales él viene a representar a su país. Por ejemplo, está claro que un ciudadano que viene de otro país y que es
declaradamente homosexual, como él lo ha dicho de una de otra manera, porque dice mi esposo, entonces él le está diciendo al Paraguay, miren señores, aquí yo estoy, ustedes van a tener que respetar y nosotros le respetamos. Pero lo que no podemos desrespetar, en el sentido de que no podemos dejar de decir, señor, usted puede tener su esposo, puede usted tener como marido un perro o un gato si usted quiere, pero usted no puede ser alarde justamente de esa cuestión. A eso iba. Él apuntaló mucho más ese sector suyo que el propio hecho de que él es el diplomático de los Estados Unidos, el representante oficial de la Casa Blanca. Él apuntaló más la cuestión esa de su homosexualidad, que puede ser como no nos calienta a nadie nos interesa. No me afecta que una persona pero sea él apuntaló más eso que su propio rol de embajador de la Casa Blanca. Claro, haciendo un alarde, haciendo una muestra ante el público. De que él podía hacer lo que quería. Porque ahí pues está la cuestión de fondo, Bruno. Diciéndole, señores, yo sé que ustedes en su constitución tienen el concepto de la familia hombre-mujer. Sí, pero yo vengo a decirles que incluso él llegó a incentivar a partir de ahora hay que cambiar los roles. El cine LGTB aquí en el Paraguay. Y lo hizo de una manera notoria y pública. Presidía las manifestaciones y todo por la calle Palma. Exactamente. Y eso rompe con esos lazos de buena de relacionamiento fructífero que se tiene que tener y acá entre dos países. Los cancilleres de Abdo Benítez, amén le decían a este señor, y nadie salió a decirle, bueno, eso puede hacer usted en su territorio como embajador, ahí en la embajada o en Estados Unidos cuando se vaya, pero acá tenemos otros códigos, porque totalmente. Eso no pusieron en el tapete estos señores que nos representan supuestamente diplomáticamente, ¿verdad? Ese es el problema, que cuando nosotros los se les dejó hacer. Así mismo. Yo sé, Bruno, que estos temas a veces, en primer lugar, siempre van a dividir las aguas. Pero nosotros no podemos dejar de decir lo que creemos en base a principios. Cuando nosotros decimos que al señor Carter le sucede esto, lo que estamos diciendo, señores, esto no está bien, aunque sea Carter, o sea don Luis, o sea doña María. Toda persona tiene que tener el debido proceso y todavía más. Esa extraterritorialidad de una legislación y de una resolución administrativa no puede tener efecto en nuestro territorio impidiéndole a esa persona realizar un acto comercial, porque si no estaríamos cayendo en lo que se llama la capitis de minutio, que significa la muerte civil. Lo están convirtiendo al señor Carter, que puede ser cualquier otro el día de mañana, en un muerto civil. Y a partir de ahora, ¿cómo él debe de actuar o cuál va a ser el paso siguiente de él en lo personal como un empresario o lo que sea? Porque si también se le está reteniendo, entre comillas, la posibilidad de cobrar su propia plata, porque él está cobrando su plata, no es que... Totalmente, su propio dinero es. No es que está robando a nadie, ni mucho menos, ¿verdad? Es su dinero. Eso es lo simpático. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? Yo creo que hay dos causas procesales, digamos. Una es la defensa de sus intereses ante la jurisdicción norteamericana, que lo está haciendo a través de los abogados que tengo entendido tiene contratados allá. Pero en términos internos yo creo que este es un llamado a la reflexión de los políticos paraguayos, de los académicos, de los periodistas, para reflexionar y tomar posiciones o al menos hacer denuncias claras de que aquí nosotros estamos ante una situación que ya está sobrepasando la cualidad de una ley extraterritorial que puede darse. Mencioné el tema de la embajada, no hay ningún problema, pero ocurre que aquí ya se pasó la raya. Se está afectando la soberanía nacional. ¿Y por qué la soberanía nacional? No por el tema de Cartes, sino que por lo visto las leyes y normativas extranjeras tienen mayor grado de prelación, incluso de nuestra propia Constitución y de nuestro propio Código Civil. Y ahí hay algo que no está bien. Decime, ¿y la Corte Suprema de Justicia en un caso sonado como este
no debió ya o no debe de actuar, porque debe hacerse sentir la Corte Suprema de Justicia si está bajo su égido todo esto. Y como vos decís, está pasando de castaño claro a castaño oscuro. ¿Cómo es tiene que manifestarse la Corte Suprema de Justicia? No lo puede hacer porque todavía no es un caso que ha llegado no fue notificada la Corte de este caso. No lo puede hacer. ¿Y quién tiene que? Pero si Y la notificación está en todos los como periódicos. yo como estrategia diría lo siguiente. Yo haría una denuncia concreta con documento de todo este caso ante la Corte Suprema y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allá en Costa Rica. O sea, hacer las denuncias correspondientes dentro de lo que se denomina una reflexión académica, filosófica, política, económica, y que la gente sepa, el mundo, Bruno, tiene que saber que la extraterritorialidad no es que esté mal per se, pero lo que no se puede aceptar es que las leyes y normas empiecen a sobrepasar las propias legislaciones y le afectan a un ciudadano paraguayo, cualquiera sea, no importa si es Cartes o si es Luis o es María, no importa. Bueno, amenaza Esa es la eso, cuestión de amenaza fondo. todo esto a la libertad y bueno, trae las herramientas de una extorsión, porque están extorsionando a una Es persona. una forma de extorsión. Por En el supuesto, fondo por es supuesto. una forma de extorsionarte. Porque si vos no haces lo que yo te digo, ya sabes lo que te espera. Te espera el mameluco a cuadro y ahí te vas a ir a parar, ya sabes, per secula per seculorum. ¿Verdad? Y eso no está bien. Hay algo que en los Estados Unidos está en un proceso, Bruno, yendo ya a un tema Pero el que también le de dio fondo. cuerda a todo esto fue el gobierno pasado. Está ante un Claro. tema de fondo. Para con el donde embajador que vino, está supuestamente. perdiendo los Estados Unidos muchos sus elementos señeros que hacen a su declaración de la independencia, 4 de julio de 1776, y a la Constitución norteamericana de 1787. Se está pasando, y su afectación ya no es en los Estados Unidos solamente, su afectación es al mundo, en donde obviamente priman intereses económicos, donde el mundo, hay que ser sincero, el mundo se volvió otra vez bipolar luego del ascenso vertiginoso que ha tenido China continental. Estamos ante una situación en donde económicamente las monedas, la geopolítica empieza a afectar los intereses de los países. Y los países, es cierto, tienen todo el derecho de defenderse, pero que lo hagan de acuerdo a los principios generales y no solamente en base a sus intereses, en este caso de gobiernos. Porque yo quisiera saber cuál sería el posicionamiento de un gobierno diferente al que hoy tiene el Partido Demócrata, por ejemplo, o del gobierno demócrata. Probablemente va a ser el mismo, porque Trump también, hay que decirlo, estaría probablemente de acuerdo con la ley Magnitsky. Eso yo no sé, yo tampoco le voy a defender, a Trump lo defiendo y lo defendí en muchas ocasiones por algunas medidas que a mí me parecen bien, pero tampoco para que nosotros aceptemos la deidad en el cielo por el cual nos digan, sí, porque lo hace tal, nosotros vamos a callarnos. No, eso es una categoría, yo lo dije en muchas ocasiones y me costó la crítica de mucha gente, eso lo hacen los serviles. Yo le voy a criticar a Trump, le voy a criticar a Carter y le voy a criticar a cualquiera cuando creo que algo no está bien. Pero cuando veo que esas personas citadas, por poner un ejemplo, veo que están de alguna manera haciendo bien o están haciendo amenazadas su libertad y su propiedad, pues también les voy a defender. Bueno, muchísimas gracias, querido Víctor Pavón. Qué cátedra nos diste hoy. Te escuché desde temprano y realmente comulgo contigo lo que estás diciendo y realmente, bueno, y hay que tomar el toro por las astas acá, porque esa imagen de este embajador siendo llamado por el canciller, como que se fue y desde mi percepción, ¿verdad? Hasta se mofaba del canciller, como que diciendo, sí, este me llama, pero tampoco le castigó como le hubiera castigado, porque ahí, ipso facto, yo le hubiera sacado del país a este señor si fuera canciller yo, ¿verdad? Por todo lo que
trajo consigo este señor. Hay procedimientos en pero el área esa de ya la es otra diplomacia historia. que hay que guardar. Ahora, sinceramente, la actuación del señor Ophir no ha sido realmente muy feliz para las relaciones con el Paraguay. La forma en que él se llegó a expresar de varias maneras y por sobre todas las cosas, este tema fue resuelto de acuerdo a los intereses políticos del momento. Y ahí entra la cuestión, obviamente, de la interna del Partido Colorado, que no es una lectura que nosotros tengamos que sacar del tablero del análisis, porque hay que tomarlo en cuenta, porque acá se mueven intereses que están muy por encima otra vez de una sola empresa, en este caso Tabesa, sino que hay otros intereses que son de multimillonarias repercusiones. Pero decime, Tabesa es una empresa nacional. ¿Y qué tiene que ver el Estado paraguayo ante una situación así? Bueno, una cosa es Tabesa como empresa. Claro. Bueno, eso pues... ¿Y Paraguay qué tiene que ver acá? Está bien. Porque Paraguay tiene muchísimas empresas. Y lógico. Porque Tabesa, siendo una empresa nacional, realiza... ¿Por qué puede afectar eso a Paraguay, digamos? Y porque le están de alguna manera impidiendo realizar una actividad comercial dentro del territorio nacional con la moneda llamada guaraní, eso y que es se lo pueda pecaminoso. realizar un contrato mercantil de compra-venta de acciones de acuerdo a nuestras propias normativas y con efectos que son colaterales, Bruno. Cuando se le afecta y se le sanciona a Tabesa en el modo que estábamos hablando, también tiene efectos sobre otros negocios que de alguna manera se relacionan con el proceso comercial y de producción de Tabesa. O sea, acá es como una enorme telaraña. Vos tocás acá y en realidad le estirás también a este lado. Y no te das cuenta que en realidad también se movió de aquí a varios metros. Y hay 10.000 familias afectadas. Totalmente. Que serían 30 o 40.000 personas directamente con esto. Así mismo. Bueno, querido Víctor Pavón, muchísimas gracias.